en el Evangelio de Mateo, un evangelio que nos habla sobre la confirmación de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, esperado por el pueblo de Israel y prometido a través de todas las Escrituras, y que por su inmenso amor hemos sido alcanzados aún los que, no siendo judíos, sino gentiles, también su gracia nos alcanzó. Cuán grande es el amor de Dios. Bendito sea nuestro Rey. Y como hijos suyos, debemos de saber hablar con Él. Por eso en este libro de Mateo explica cómo debemos hablar con nuestro Dios. Estos versículos ahí a la altura del versículo 5 en el capítulo 6 de Mateo. Bueno, los primeros capítulos hablan sobre, como decía, la verificación o comprobación de cómo las profecías se cumplen en Jesús. Algo que parecía tan difícil de poderse cumplir, se cumplió, porque para el Señor que adoramos y alabamos no hay nada imposible. Pero ya a la altura, bueno, en el capítulo 5 que empieza a hablar sobre las bienaventuranzas, sobre lo que se conoce como el Sermón del Monte o declaratoria del reino. Esto es algo así como la constitución política de un Estado, en este caso la constitución política del Estado del reino de los cielos. Qué hermoso, ¿verdad? Y las características que debe de tener un súbdito, es decir, un hijo de Dios, ciudadano del reino. Por su gracia hemos sido llamados y sacados de las tinieblas a la luz para ser parte de eso, de ese reino de los cielos. Qué hermoso, ¿verdad? Y en el capítulo 6 empieza a hablar de cuál debe de ser la actitud interna del súbdito para poder comportarse externamente. Por eso que ahí en el capítulo 6 empieza a hablar tanto de la limosna, de la oración, del ayuno. Pero en el versículo 5, del cual le estoy invitando a leer, habla precisamente de la oración. Lo leemos, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. A la letra dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y nos da un ejemplo, un modelo, y pues lo conocemos como el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero que no debe de convertirse en una letanía. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Eso es una letanía. No, es un modelo. Debemos de verlo como un modelo. Bendito sea el Señor. Entonces dice que cuando oréis así. No es la oración de Jesucristo, sino la oración que Jesucristo nos da como modelo. Y dice así: Padre nuestro que está en los cielos. ¿Qué vemos ahí? Vemos a un Padre que debe de ser nuestro. ¿Cómo puede papá ser nuestro Padre? Cuando lo recibimos
como el único y suficiente Salvador de nuestra vida. Cuando deponemos nuestra voluntad y le decimos: Papá, sea tu voluntad. Y su soberanía y grandeza es tan grande que no solamente está en la tierra, sino sobre la tierra, en los cielos. Es un Padre que ha creado todo y que todo es parte nada más de su eternidad, de su grandeza, de su soberanía. Él es papá y Él debe de ser nuestro papá. Santificado sea tu nombre. ¿Cómo puede ser el nombre de Dios santificado? Porque Él es santo, independiente de ti y de mí. Él es santo. Pero santificamos a papá y su nombre cuando vivimos su palabra. Cuando no santificamos, se santifica su nombre en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en la manera en que nos comportamos, porque Él nos ha llamado a ser santos. Nuestra vida íntegra, completa, debe de reflejar la santidad de Dios. Y ahí porque un súbdito del reino debe de comportarse ya no como el mundo, sino como hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Comportémonos como tales, vistámonos como tales, peinémonos como tales, expresémonos como tales. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. De manera que toda aquella conducta o palabrería vana que antes enflorábamos en nuestra vida de una manera que era grotesca quizás, ahora santificando ese nombre que debe ser santo en nuestra vida, pueda verse en nuestra conducta. Entonces, ve cómo esta oración es mucho más profunda de solamente repetirla. Él es tu papá, Él es mi papá, sí y solo sí. Le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Y lo hacemos Señor. Y cuando alguien tiene un Señor, ya no es su voluntad, sino la voluntad del Señor. Así como en aquel tiempo los esclavos eran comprados. Nosotros hemos sido comprados a precio de sangre, vertida en la cruz de Calvario, porque por mucho que nos hubiésemos querido comportar bien, jamás hubiésemos podido accesar al reino de los cielos, sino solamente y únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ese debe de ser nuestro anhelo, tanto en nuestra vida, ¿verdad? Que ya no sea nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos saber la voluntad de Dios? Hablando con Él. Eso es orando. Qué hermoso modelo nos deja nuestro Señor Jesucristo, para que su reino se establezca, para que empecemos a vivir y conducirnos como que si ya el reino está aquí. Y de hecho, recuerde cuando el Señor Jesucristo decía: el reino de los cielos está. Porque es a través de Él y de vivir como a Él le complace, conforme a su voluntad. Bendito sea el Señor. Anhelar el reino de los cielos es algo que debe de mantenernos con esa mirada puesta en el invisible, puesta en Jesús, y no a diestra ni a siniestra,
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De manera que este modelo es un modelo de alabanza, de adoración, de exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. Y luego de ello, presentar algunas necesidades. Y acá a continuación, a renglón seguido, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí vienen las necesidades. Entonces la oración no solamente es pedir, 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 sino hablar con Él, adorar a Él, exaltar ese nombre, bendecir ese santo y poderoso nombre, es darle alabanzas a nuestro Rey en esa plática con el Señor. Es algo que debemos de fomentar y que debemos de practicar. No solamente es algo que se debe de saber, hoy lo podemos saber, pero la única forma de vivirlo es practicarlo, y practicarlo es realizarlo todos los días. Por eso es que todo siervo del Señor debe de ser un hombre o mujer de oración. Dios nos bendiga a todos y la paz de Dios pueda abundar en nuestro corazón.